Muy buenas noches, amigos. Estamos aquí en tu programa Orando por los Sacerdotes, transmitiendo por el 800 AM de tu radio, Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Y allá está Adolfo Nava en cabina, en los controles, por si nos quieren hacer una llamadita. El teléfono aquí en cabina es 608-3652. Estamos transmitiendo desde la Parroquia de la Encarnación. Los que tienen acceso a internet por el www.tjcatólico.com. Estamos transmitiendo completamente en vivo, amigos. Y el día de hoy traemos un tema muy importante, muy interesante, que es la confesión. La confesión de los pecados. Pero antes de irnos a nuestro tema, por ahí nos trae Bertita Carrete unas sorpresas, nos trae unas calaveritas y nos va a compartir unas calaveras. Estamos aquí en el programa Orando por los Sacerdotes. Está José Paredes Jr. Buenas noches. Está Bertita Carrete. Buenas noches. Martita Carrete. Buenas noches. Por ahí mandamos un saludo a nuestro obispo, don Rafael Romo Muñoz, y a nuestro director del programa, el padre Papías Cruz. Y también saludos a todos los sacerdotes de Tijuana. Y queremos decirles que estamos en oración por todos los sacerdotes. Por ahí también me acuerdo de una señora que vi ahora en la semana, la señora María Mejía, que me dijo: oye, yo escucho el programa de ustedes, han estado hablando de estos temas, tal día no estuviste tú porque dijeron que andabas en Oaxaca. Digo, oiga, ¿de veras que sí nos siguen el programa? Sí. Dijo, sí, yo soy un fan de ustedes. Así que le mando saludos a la señora María Mejía, y ella me comentaba que está en oración por todos los sacerdotes de Tijuana. Qué hermosa, gracias. Sí. Bendito sea Dios. Así es, entonces le paso la voz a Bertita Carrete, que nos va a dar unas... Antes de entrar en los temas serios, ¿verdad? Pues les voy a dar su calaverita, porque ya viene el Día de Muertos, y les traje su calaverita a cada uno. Pero voy a empezar por la del padre Papías, ¿verdad? Para mandarle un saludo y que le mando su calaverita. Dice: andaba la calaca paseando por Oaxaca. Se encontró al padre Papías en la jornada de las comunicaciones. Al verla, el padre le dijo: no te rías, de aquí me voy bien preparado para levantar la voz más fuerte en Radio Koinonia. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bien! Muy bien. Una pues a Noemí, porque ya no la extrañamos. Saludos a Noemí. Saludos, también. Noemí López. La calaca no la alcanza, no encuentra en qué programa llegarle, pues anda como hormiguita toda la semana. Pero ya dijo la muy ladina, ya contraté una mudanza para llevarla a los panteones, a ella y a todos sus hermanos. Bien. Muy bonitas calaveritas, sí. Y una que le voy a regalar a José, ¿verdad? Ay, jole, hasta yo alcancé. A José Paredes, dice que acompaña las exequias a los difuntos de su parroquia. Vio a la calaca en campaña, que muy activa se veía. Vamos juntos, le decía, enséñame tu cripta. Salió José corriendo y rezando. Solo se oyó que decía: Ave María, Ave María. Muy bien. Y aquí andan para darle la bienvenida, ¿verdad? A José Junior, a José Paredes Junior. Le da la bienvenida a este programa, La Parca. Y le dice muy atrevida: no te confíes, muchacho, tu voz le gusta a la flaca. Muy bien. Y a Martita, pues no podía faltar, ¿verdad? Martita, muy devota, enojó a la calaca y se la quería llevar a rezar a los panteones. Martita, muy propia, le dijo: desde aquí de mi parroquia oro por esos pelones. Está bien, muy gracias. Bien, muy bonitas calaveritas. Muy bien. Sí. Entonces, pues no faltaba una para mis radioescuchas, ¿verdad? Para todos nuestros fans también, sí. ¿Verdad? A todos los radioescuchas de Orando por los Sacerdotes se les apareció la calaca y molesta les advertía: si siguen hablando a esos orates, me las llevo a pon la flaca. Muy bien, excelentes calaveritas, gracias. Bueno, también los queremos invitar a la jornada de oración que se va a realizar el próximo 21 de noviembre de este año, del 2015,
de 5 a 7 de la tarde. ¿En dónde? En el Parque Morelos. Una jornada de oración por el aniversario número 50 de nuestro excelentísimo señor arzobispo don Rafael Romo Muñoz, nuestro arzobispo de Tijuana. Entonces, esta jornada de oración el 21 de noviembre en el Parque Morelos. ¿A qué horas? De 5 a 7 de la tarde. En todas sus parroquias ya distribuyeron boletos para que con este boleto es gratuito, pidan su boleto, Sí, gratuito. y es por medio de boleto para tener control de la gente que va a entrar en el palenque. Si no tienen su boleto todavía, por ahí procúrenlo en su parroquia. Hacer Entonces, mucha invitación. Queremos 5,000 personas ahí. Ok, nos vamos a ir a la oración entonces. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Señor Jesús, te damos gracias por tus beneficios. Te bendecimos, te adoramos, te ensalzamos. Señor, todo lo hemos recibido de tu amor. Tú nos amas, no por nuestra bondad, no por lo que hacemos. Nos amas porque somos hijos tuyos. Todo es regalo tuyo. Todo es expresión de tu ternura, de tu bondad infinita. Gracias por habernos dado la vida, tu misma vida, tu oblación. Gracias, Señor, por nuestra familia, tu misma familia, la Sagrada Familia de Nazaret. Gracias por todos los amigos, por tu amistad. Todo nos lo has regalado tú, Señor. La primera estrella, el primer átomo, la primera caricia de la primavera. Tú nos has enseñado el camino para ser recorrido sin mirar atrás. Tú nos has ofrecido la verdad para ser proclamada a los cuatro vientos. Gracias por no estar nunca lejos. Gracias, Señor, por el niño que acaba de nacer, por el que vive ofreciendo su vida. Gracias, Señor, por los miles de detalles de tu amor. Te bendecimos y te alabamos. Te pedimos por todos los que se sienten indiferentes, apáticos a ti. Pedimos por todos aquellos que se han apartado de ti. Te pedimos por aquellos que en estos momentos tienen algún dolor, alguna pena, algún sufrimiento, la enfermedad de algún ser querido, la muerte de un ser querido, por aquellos que se sienten tristes, solos, abandonados. Abrázalos con tu amor. Bendícelos. Fortalécelos. Ámalos. Hazles saber que tu voluntad es que sean felices.
los niños abandonados, por todos los jóvenes que han errado su camino, que han equivocado su caminar, perdiéndose en las drogas, por todas las madres solteras, por todos los padres que se han perdido en el alcoholismo, en el sinsentido, por todas las familias que te han sacado de su vida, por esas familias que viven sin Dios. Te pedimos por todos ellos. Te pedimos, Señor, de manera especial, por todos aquellos que se acercan a ti a través de este medio de evangelización, por todos aquellos que son fieles sintonizadores de Koinonia Radio. Hazles ver que nuestra obligación es seguir levantando la voz para evangelizar, para anunciar tu nombre, para anunciar tu reino. Bendito y alabado seas, Señor, por los miles de detalles que son detalles de amor que brotan del costado herido de tu corazón. Bien, amigos, ya estamos de regreso en su programa Orando por los Sacerdotes, y queremos también avisarles de que se está realizando una campaña de donativos por medio de una rifa, la gran rifa guadalupana en apoyo de Koinonia Radio. Y como primer premio te puedes llevar un Mini Cooper 2012 con muy pocas millas, en muy buenas condiciones. Pero olvídate del premio, eso no es lo importante. Lo importante es que ayudemos a Koinonia Radio. Yo ya tengo mi boletito, amigo. Consigue tu boleto. Aquí puedes hablar con Adolfo Nava al teléfono 608-3652. Y aquí en la Parroquia de la Encarnación puedes conseguir tu boleto para que apoyes a Koinonia Radio. También puedes conseguir tu boleto en el Mercado de Abastos si te queda más cerquitas, allá en la mesa, en el local número 37, Maxifrutas. Ahí pregunta por Noé Rubalcaba y ahí también tienes boletos para ayudar a Koinonia Radio. Y si estás en San Diego, California, allá también puedes encontrar tu boleto en Sammy's Bakery, allá con Don Tomás y con Raquel Galicia, en Sammy's Bakery por la calle Imperial. Allá puedes conseguir tu boleto. A propósito, mandamos saludos por allá a Verónica y a Yadira Ortega y a doña Cuquita Castro, que nos escuchan por allá en Estados Unidos. Y este boleto de apoyo para ayudar a Koinonia Radio también tiene un segundo premio, que son $500 y un cuadro de la Virgen de Guadalupe. Y como tercer premio son $300 y un cuadro de la Virgen de Guadalupe. Y como les digo, lo importante no es el premio, lo importante es ayudar a Koinonia Radio para seguir levantando la voz para evangelizar. Bueno, y le paso la voz a Bertita Carrete para dar inicio con nuestro tema el día de hoy, que es la confesión. La confesión, ¿verdad? Bueno, para empezar con este tema, vamos a empezar con una preguntita, ¿verdad? Si la confesión de pecados al sacerdote una vez al año
fue instituida por el Papa Inocencio II? Vamos a ver, pero antes de contestar, ¿verdad? Voy a leerles algo que dice el Papa Juan Pablo II. Dice, hay que decir con firmeza y convicción que el sacramento de la penitencia es la vía ordinaria para alcanzar el perdón y la remisión de los pecados. Bueno, de los pecados graves cometidos después del bautismo. Muy bien, pues ahora vamos a ver un mito, ¿verdad? Dice el mito 25. Hay muchos mitos, ¿verdad?, acerca de la confesión y muchas cosas que los hermanos separados precisamente nos dicen para... Ellos no se confiesan con un sacerdote, ¿verdad? Entonces ellos dicen, la confesión de pecados al sacerdote una vez al año fue instituida por el Papa Inocencio II en el Concilio de Letrán en el año 1215. Y ahorita vamos a ver qué nos dice la Iglesia acerca de eso, ¿verdad? Y también dice, la Biblia nos ordena a que confesemos nuestros pecados directamente a Dios. Y nos dice en el Salmo 51, del 1 al 10, Lucas 7, 48, 15, 21 y Juan 1, 8 al 9. Pero veremos pues qué es lo que la Iglesia Católica nos dice, ¿verdad? Dice, cualquiera que conozca un poco la historia eclesiástica sabe muy bien que el Cuarto Concilio de Letrán, celebrado en 1215, en ese concilio lo que el Papa hizo fue señalar el tiempo dentro del cual deberían los fieles cumplir con el precepto divino de la confesión, es decir, al menos una vez al año, a fin de estimular a los cristianos perezosos a servir de este medio de salvación, ¿verdad? Instituido por Jesucristo. Vean ustedes, acá los hermanos nos dicen, es que el Papa instituyó. No, él no instituyó, y el Concilio de Letrán lo dice muy claro, ¿verdad? Dice, instituido por el mismo Jesucristo. Como se ve en ese concilio, no se estableció la confesión. Al contrario, demuestra que ya existía antes. La Didache del año 98 al 120 dice, el día domingo, al reunirnos, fraccionad el pan y dad gracias a Dios, después que hayáis confesado vuestros delitos, para que sea puro vuestro sacrificio. San Irineo en el siglo II refiere que algunas mujeres que habían sido seducidas por el hereje Marco, al convertirse, confesaron sus pecados e hicieron penitencia pública. Así es. Y una prueba más que destruye este mito, nos dicen así, las iglesias cismáticas orientales que no aceptan la autoridad papal entre sus sacramentos tienen la confesión, la cual consideran instituida por el mismo Cristo. Si la Iglesia Católica hubiera inventado la confesión, ¿no habrían protestado los orientales? No lo hicieron cuando Occidente añadió el filioque. Sin embargo, tal reclamo no ocurrió, porque la confesión fue instituida por el mismo Cristo. Por otro lado, en la historia de la Iglesia sí tenía lugar la confesión privada de los propios pecados, solo que la Iglesia ha ejercido el poder de perdonar los pecados de modos diversos. La penitencia antigua, desde los orígenes hasta el siglo VI, el cristiano que ha pecado gravemente después del bautizo conserva la posibilidad de hacer penitencia pública, a fin de obtener el perdón. Impureza como adulterio y fornicación, homicidio, aborto, apostasía, idolatría, magia, hurto y embriaguez. Los pecados veniales se pueden perdonar con oraciones y buenas obras. La Iglesia siempre ha concedido el perdón y combatido a los herejes como Mantano y Novaciano, que negaban el perdón de los casos de homicidio, adulterio y apostasía. No hay pecados irremisibles, a menos que se trate del rechazo de la gracia, obstinación en el mal.
El pecador contrito se solía inscribir en la lista de los penitentes. Es separado de la comunión con la iglesia y excluido de la participación en la Eucaristía. Hace su confesión secreta al obispo, que le impone algunos actos de penitencia que ha de cumplir en público. Su duración depende de la gravedad y cantidad de los pecados cometidos y confesados, sean 2, sean 5 y hasta 10 años incluso. Qué dura, ¿verdad?, la penitencia. Sí. Esta penitencia pública no podía repetirse. Los que reincidían no eran abandonados por la iglesia. Cuando estaban a punto de morir, la iglesia les concedía la absolución privada y el viático. Pero el pecador, después de la reconciliación, no podía casarse o volver a casarse. La penitencia tarifada, desde el siglo VII hasta el siglo XII, tiene origen en los monasterios de Irlanda, Inglaterra y Escocia hacia fines del siglo VI. Para cada pecado se establece una penitencia bien determinada, como mortificaciones corporales, veladas prolongadas, oraciones, sobre todo de salmos, ayunos, limosnas y peregrinaciones, etc. Así es. La penitencia actual, a partir del siglo XII, Dios ha dicho en el Antiguo Testamento: tendré misericordia de quien tendré misericordia y me apiadará de quien me apiadaré. Eso lo podemos ver en el Éxodo. Por lo tanto, el perdón de los pecados ha de venir de Dios y no de lo subjetivamente que yo me perdone. Cae con ello el sofisma de que yo me entiendo personalmente con Dios. Él me perdona y basta. En la primera carta de Juan se nos enseña que el pecado se perdona confesándolo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esto, a luz de la cita del Éxodo 33:19, nos lleva a preguntarnos de qué modo hemos de obtener el perdón de los pecados. El Éxodo nos dice que ha de ser objetivo. La primera carta de Juan nos enseña que ha de ser por la confesión. Al final del Evangelio de Juan tenemos la respuesta: y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Sí, ya vemos, ese es pues un Pentecostés, ¿verdad? Así cuando es. El Espíritu Santo sopla, ¿verdad?, sobre los apóstoles y les dice, ¿verdad?, a quien remitieres los pecados, o sea, a quienes se los perdones, les serán perdonados, y a quienes se los retengas, pues les serán retenidos. Así es. ¿Sí? Así es. Entonces esta es una, ¿verdad?, una cita de Juan 20:22. Entonces, por confesión sacramental no se ha de entender un coloquio tenido con alguien, ¿verdad?, como un psicólogo o como un amigo, pero vamos a continuar. Así es. Volvemos después de unos mensajes. Gracias. Sonríanos, Padre, sonría, que nuestro Señor no ha prohibido la alegría. Sonríanos, Padre, sonría, que si está feliz saldrá mejor sus homilías.
Bueno, mis hermanos, ya estamos de regreso, como estábamos comentando, ¿verdad? La confesión sacramental no la debemos de entender como un coloquio, es decir, como una plática que yo pueda tener con alguien, abrir mi intimidad con alguien, contarle mis cosas e inclusive, ¿verdad?, mis pecados graves, o como un psicólogo, como un amigo, e incluso como con un sacerdote. ¿Por qué? Para que sea el sacramento de la confesión y se nos pueda dar la absolución sacramental, debemos de pedirla, ¿verdad? Y que sea realizada con un sacerdote y con él, a través de él, recibimos pues la absolución sacramental de parte de él y a fin de obtener el perdón de Dios, ¿verdad? Y un psicólogo y un amigo pues no nos pueden dar eso, solo el sacerdote, ¿verdad? Es pues un sacramento, signo eficaz de la gracia. Porque yo como persona pudiera decirte, ay, pues yo te perdono, ¿verdad? Pero yo no tengo eficacia, mis palabras no tienen eficacia, ni mis gestos, solamente el sacerdote que es elegido e instituido, ¿verdad? Sacerdote. Entonces, se lo puede llamar también sacramento de la conversión, sacramento de la penitencia, sacramento de la confesión, sacramento del perdón y sacramento de la reconciliación. Las condiciones indispensables que se requieren para obtener la remisión, o sea, el perdón de los pecados cometidos después del bautismo, son arrepentimiento de los pecados, que es el firme propósito de evitarlos en el futuro, el debido acto de acusarse ante el sacerdote confesor y la aceptación de la penitencia que él impone junto con la absolución sacramental. Y se compone de 3 elementos. La materia se le llama cuasimateria, ya que falta una especie de sustancia corpórea. Está constituida por los actos del penitente: dolor, propósito, confesión de los pecados y aceptación de la penitencia. La forma esencial del sacramento se tiene en las palabras de la absolución sacramental: yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El ministro es el sacerdote confesor que absuelve a nombre de Cristo y de la Iglesia y dotado de la debida jurisdicción como prescribe el derecho canónico. Sí. La gracia. El efecto principal de la confesión sacramental es la reconciliación del pecador con Dios, que concede la remisión del pecador mediante la efusión de la gracia santificante. Esta es restituida o, si no se había perdido por el pecado mortal, se aumenta. Con la culpa se remite o perdona también la pena eterna, mientras que las penas temporales no se perdonan siempre del todo. Con la gracia santificante, restituida o aumentada, se concede asimismo la gracia sacramental, que nos ayuda a producir verdaderos frutos de penitencia y a evitar otros pecados futuros, y la recuperación, reviviscencia de los méritos perdidos con el pecado mortal. Como efecto secundario, la confesión produce gran paz y serenidad en la conciencia, así como consuelo espiritual. Institución por parte de Cristo. La confesión sacramental fue instituida por Cristo como Hijo de Dios, Redentor de todos los hombres. El Verbo eterno, el Padre asumió la naturaleza humana para redimir y salvar al género humano. Desde el primer momento de su concepción en el seno de María Santísima hasta el último respiro sobre el Calvario, Cristo se ofreció al Padre para expiar los pecados de todos los hombres, pasados, presentes y futuros. Esta obra que Cristo ha realizado se hace eficaz solo
cuando a ella se une la cooperación de cada alma con el arrepentimiento y la conversión. Es decir, si nosotros nos acercamos al sacramento de la confesión con recta intención, con una contrición perfecta, con un arrepentimiento sincero, ¿verdad? Todas las gracias de Cristo que Cristo adquirió durante su vida terrena son distribuidas a cada hombre según las disposiciones de cada uno por medio del ministerio de la Iglesia, por medio de la acción de los apóstoles y de los sacerdotes, por medio de la predicación de la palabra de Dios y la administración de los sacramentos, sobre todo del bautismo y de la penitencia. La Iglesia y el poder de perdonar los pecados. En Marcos 2:7 encontramos el gran interrogante en labios de los escribas, que dicen: ¿por qué habla este así? Dice blasfemias. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Ahora bien, dado que Cristo es Hijo de Dios, con todo derecho puede decir de sí mismo: el Hijo del Hombre tiene poder sobre la tierra para perdonar los pecados. Marcos 2:10. Jesús ejerce dicho poder. Hijo, tus pecados te son perdonados. Marcos 2:5. Pero no solo Él, sino que lo confiere a Pedro y a los apóstoles. Y lo confirma en Juan 20:21-23. Así es, el perdón de los pecados realizado por la Iglesia por medio de sus sacerdotes es igual al de Cristo. No es un simple encubrimiento de la culpa o de una mera condonación de la pena, sino un perdón real del pecado. Eso lo vemos en el Concilio de Trento. Y también dice: la Iglesia siempre ha tenido conciencia de poder perdonar los pecados cometidos después del bautismo, aunque en los primeros siglos se ejerció este poder con cierta severidad. Este poder de la Iglesia es verdadero. Con la absolución de la Iglesia, los pecados son perdonados real y verdaderamente ante Dios. Es un poder universal, ya que se extiende a todos los pecados sin excepción, con las debidas disposiciones del penitente. Se ejerce de modo judicial. Dicho ejercicio de perdonar los pecados es un acto judicial. La autoridad está compuesta por el confesor. El conocimiento de la causa consiste en la manifestación de los pecados en la confesión. La sentencia es la absolución. El juicio se tiene en el remitir o retener los pecados. Su aplicación no puede ser arbitraria, sino que ha de confesarse a la norma objetiva de la ley de Dios y a las disposiciones del penitente. Los actos que se requieren para hacer una buena confesión son 5. Examen de conciencia. Se ha de pensar en las faltas cometidas, pensamientos, palabras y obras, sobre todo los mortales a partir de la última confesión bien hecha. Se puede examinar la propia vida a la luz de los 10 mandamientos, el mandamiento del amor al prójimo, los preceptos de la Iglesia, los pecados capitales y los deberes del propio Estado, familia, profesión, etc. El dolor de los pecados cometido tras realizarse el examen de conciencia, se ha de pedir a Dios la gracia de tener un vivo y profundo dolor de todos los pecados cometidos, sobre todo de los mortales que han ofendido a Dios. El dolor es la detestación del pecado cometido con el propósito de no volver a pecar, ¿verdad? Pues si nos acercamos a confesarnos, este dolor de los pecados nos debe de llevar, como les decía, a pedirle perdón a Dios, a que nos duela haber ofendido a Dios, haber perdido esa cercanía con Dios, ¿verdad? Porque el pecado nos aleja de Dios,
Y entonces nosotros tenemos que pensar muy bien en todo, en lo que hemos ofendido a Dios, en lo que le hemos fallado. Aquí nos dice, a la luz de los mandamientos, a la luz de ese primer mandamiento, ¿verdad? Del amor al prójimo, cómo he tratado yo a mi prójimo, ¿verdad? Y mi prójimo pues no es el vecino de allá de la esquina, ¿verdad? Sino que es mi esposo, mis hijos y todos, ¿verdad? Empezando por la casa de uno, el prójimo. Y entonces analizar los mandamientos, porque muchas veces decimos, pues ¿para qué me confieso si yo no he matado, no he robado, ¿verdad? Pero aquí fíjense cómo nos dice los 10 mandamientos, el amor al prójimo, los pecados capitales, ¿verdad? Y los de la propia familia, como en tu familia, en tu profesión, en tu ambiente donde te vives, cómo te mueves de acuerdo a lo que Dios te está pidiendo. ¿Vivimos según Dios o vivimos según nosotros? ¿Verdad? Así es. Y antes de irnos a un corte, les quiero decir que nos habló el padre Papías Cruz. Nos manda muchos saludos a todos aquí en cabina y dice también saludos al nuevo integrante, a Pepe. Gracias, Dios. Y también nos habló Noemí López, dice, nos manda muchos saludos y bendiciones, dice que le gusta mucho el tema y que también ella está en oración por todos los sacerdotes y nos dice que especialmente por los sacerdotes de Tijuana. Entonces nos vamos a ir a un corte y regresamos para continuar con nuestro tema. Sonríanos, Padre, sonría, que nuestro Señor no ha prohibido la alegría. Sonríanos, Padre, sonría, que si está feliz saldrá mejor sus homilías. Sonríanos, Padre. Bueno, amigos, pues continuando con nuestro tema, seguimos aquí. El dolor puede ser perfecto, el dolor o contrición. Es el dolor de los propios pecados cometidos por constituir una ofensa a Dios. Este dolor, unido a la voluntad de ir a confesarse cuanto antes en la primera ocasión, justifica al pecador. Le concede la gracia santificante. Y si muere, se salva aún antes de que se realice realmente la confesión sacramental. Qué interesante está esto, fíjense. Y si muere, se salva aún antes de que realice realmente esa confesión sacramental. Pero tiene la obligación de manifestar al sacerdote confesor los pecados mortales cometidos. El dolor puede ser imperfecto o atrición. El dolor que se tiene es debido a los castigos eternos o temporales. Es suficiente para el perdón de los pecados en el sacramento de la penitencia. Así es. Propósito de no cometerlos más. Ha de ser firme, eficaz y universal, que abarque a todos los pecados cometidos, sobre todo los mortales. Confesión de los pecados. Satisfacción, penitencia impuesta por el confesor al penitente para expiar las penas temporales que han quedado después de la remisión de las culpas y de la pena eterna merecida por quien ha cometido pecados mortales. Es la voluntad de aceptar y de cumplir la satisfacción o penitencia. Está implicada en la confesión, pero si no se puede realizar por olvido o por cualquier otra cosa, el sacramento no deja de ser válido. Secreto de confesión o sigilo, también se le llama sigilo. El sigilo sacramental es, en la Iglesia Católica, la obligación de no manifestar jamás lo sabido por confesión sacramental. El derecho natural lo supone y es de derecho divino, sin que la Iglesia tenga facultad para dispensar de él, ni aun muerto el penitente. Su inviolabilidad es tal que en ningún caso imaginable ni daño gravísimo que sobrevenga al confesor ni a toda la humanidad podría infringirse,
ni de palabra, ni por escrito, ni por señal, ni por reticencias. Ni el mismo confesor podría confesar su pecado revelando la confesión recibida, y de no haber otro medio, no estaría obligado a la integridad material de su propia confesión. Dicha obligación comprende en primer término al confesor y después a todos aquellos que de algún modo se enterasen de la confesión, lícita o ilícitamente, ya oyéndola, ya leyendo apuntes de los pecados en orden a la confesión, ya sirviendo de intérprete, y si son varios, no pueden hablar de ello entre sí. Son materia directa del sigilo los pecados mortales en general y en particular los veniales en particular, pues en general no hay hombre que no los tenga y por tanto no son materia de sigilo. Su objeto, cómplices y circunstancias. Materia indirecta es todo aquello por donde se puede venir un conocimiento del pecado o del pecador, y cuando a éste pudiera causar confusión, sospecha o daño, y por tanto esto cae bajo sigilo, la penitencia impuesta, indisposición del penitente, denegación de absolución, defectos naturales y morales, escrúpulos conocidos solo por la confesión y cuya revelación pueda molestar al penitente. Bueno, pues así es que miren, hay que estar bien atentos, ¿verdad? Por eso cuando se está confesando a otra persona debemos de estar retirados a una distancia de no estemos escuchando, no tenemos ni el deber ni por qué, ¿verdad? Estar escuchando. Aún excluido el peligro de revelación, el Código de Derecho Canónico prohíbe absolutamente a los confesores usar el conocimiento adquirido en la confesión con gravamen del penitente. De ser violado, el sacerdote queda automáticamente excomulgado. A tanto llega la inviolabilidad del sigilo que de negarse la absolución a un penitente por indispuesto, si se acerca públicamente a recibir la comunión, de manera que el mismo confesor, es decir, si alguna persona que se ha confesado y no se le dio la absolución y se acerca a comulgar con el mismo sacerdote, tiene que dársela. Wow. Entonces, ni al mismo penitente se puede hablar de sus pecados fuera de la confesión sin licencia suya, que no debe solicitarse sino en caso de excepcional o de excepcional necesidad, por no exponerle a la natural vergüenza, haciendo odiosa la confesión. Aparte de esto, el penitente puede autorizar al confesor para hacer uso del secreto sacramental, pero esa autorización debe ser expresa, no implícita ni interpretativa. Ha de ser espontánea y libérrima, con causa legítima y bien del mismo penitente. Todo lo sobredicho va en supuesto de que el confesor no sepa las cosas por otro producto que la confesión, y así lo haga constar. ¿Puede un sacerdote revelar algún secreto de confesión? La Iglesia Católica declara que todo sacerdote que oye confesiones está obligado a guardar un secreto absoluto sobre los pecados de sus penitentes, que sus penitentes le han confesado bajo penas muy severas. Tampoco puede hacer uso de los conocimientos que la confesión le da sobre la vida de los penitentes. El Código del Derecho Canónico, Canon 983.1 dice: el sigilo sacramental es inviolable, por lo cual está terminantemente prohibido al confesor descubrir al penitente, de palabra
o de cualquier otro modo y por ningún motivo. Así es. ¿Y no hay excepciones a este sigilo? El secreto de confesión no admite excepción. Se llama sigilo sacramental y consiste en que todo lo que el penitente ha manifestado al sacerdote queda sellado por el sacramento. Un sacerdote no puede hablar a nadie sobre lo que se le dice en confesión, aun cuando él supiera la identidad del penitente y posteriormente se encontrara con él. No puede comentarle nada de lo que le dijo en confesión, a menos que sea el mismo penitente quien primero lo comente. Entonces, y solo entonces, puede discutirlo solo con él. De lo contrario, debe permanecer en silencio. ¿Cómo se asegura este secreto? Bajo ninguna circunstancia puede quebrantarse el sigilo de la confesión. De acuerdo a la ley canónica, la penalización para un sacerdote que viole este sigilo sería la excomunión automática. El sigilo obliga por derecho natural, en virtud de cuasi contrato establecido entre el penitente y el confesor, por derecho divino, en el juicio de la confesión establecido por Cristo. El penitente es el reo, acusador y único testigo, lo cual supone implícitamente la obligación escrita de guardar secreto, y por derecho eclesiástico, Código de Derecho Canónico 983. Bueno, aquí viene otra pregunta muy interesante, ¿verdad? Dice, ¿y si revelando una confesión se pudiera evitar un mal? El sigilo sacramental es inviolable, por tanto, es un crimen para un confesor. El traicionar a un penitente, ya sea de palabra o de cualquier otra forma, por cualquier motivo. Entonces, fíjense nada más, a veces uno se cuestiona, ¿verdad? Dice, pues si el sacerdote sabía, ¿por qué no lo dice para evitar un mal? Pero está aquí, ¿verdad? El derecho canónico lo dice muy claro. Ya no lo estableció. Puede Así es. revelar una confesión, ¿verdad? El sigilo es inviolable. Regresamos después de un corte. Nos vamos ya. Nos vemos Ya la se próxima terminó. semana. Regresamos la semana que entra. Así ya se es. terminó. Gracias. Así es. Sonríanos, Padre, sonríanos.